Muchísimas gracias por compartir con nosotros un nuevo programa de Avances en Salud dedicado a prevención. Ese es nuestro objetivo y realmente estamos logrando sembrar esta semilla de cambio en el corazón y en las mentes de cada uno de los hondureños. Realmente para nosotros es muy importante hablar acerca del infarto al miocardio o un infarto al corazón, como se dice popularmente. Estamos en una época donde hay exceso, donde hay abusos, donde realmente creemos que nunca nos puede pasar. Y en realidad está bien que pensemos de manera positiva. El tema es que tenemos que cuidarnos con tiempo, sobre todo si tenemos una enfermedad de base como hipertensión, ser diabético y otras, para así poder prevenirlo. Hablar de este tema se dice fácil, pero se necesita de la voz de un verdadero experto. Para hablar de este tema nos acompaña el doctor Yuri Vázquez, él es cardiólogo intervencionista y nos viene a hablar de las buenas nuevas y novedades en cardiología intervencionista para tratar infarto al miocardio, así como también de sus generalidades y, por supuesto, él nos va a comentar acerca de un estudio que ha presentado a nivel mundial, a nivel internacional, donde realmente se ha visto resultados impactantes sobre los resultados relacionados con el tema. Bienvenido, doctor. Gracias por estar con nosotros en Avances en Salud. Bueno, muchas gracias, doctora Eliana, por invitarme a este programa. Para mí es un honor estar aquí y poder compartir un poco del conocimiento de los pacientes cardiovasculares. Como usted dijo, actualmente pues, la enfermedad cardiovascular es la primera causa de muerte a nivel mundial. Aquí en Honduras también le sobrepasa a lo que es la violencia, también le sobrepasa a los accidentes. Solo es de abrir el periódico y todos los días muere alguien de infarto de miocardio. Esto, digamos, por ejemplo, en Estados Unidos se conoce que la cifra del 2017 hubieron 667,000 infartos nuevos y gente que falleció de esa causa. Entonces, estas son cifras alarmantes. Y aquí en Honduras, pues, la Organización Mundial de la Salud, pues, nos dice que aproximadamente anda como 120 pacientes por 100.000 habitantes. O sea, que tenemos una alta incidencia de enfermedad cardiovascular. Al mismo tiempo me gustaría tocar un tema de es un paciente que nosotros tuvimos, que hicimos un caso de intervencionismo coronario en el Seguro Social. Este caso se dio pues en febrero de este año y fue un caso bien complejo de una señora de 58 años de edad, la cual ella tuvo un episodio de un infarto agudo de miocardio. Como verán en la diapositiva, pues en el mapa, pues actualmente en Honduras hay aproximadamente unas 10 a 11 salas de cardiología intervencionista. Estas son las salas llamadas salas de hemodinamia, donde se hacen estos tipos de procedimientos. Aquí en Tegucigalpa tenemos en el sector de salud, pues está la sala del Hospital Tórax, que la acaban de empezar a funcionar, pues también la sala del Seguro Social, y tenemos salas que son privadas, como la del Hospital Militar, la del Hospital pues de Dime y la del Medical Center. Entonces, en todos estos lugares se hace cardiología de intervencionismo. Son casos de pacientes que llegan pues con infartos. En este caso, pues fue una paciente mujer de 58 años de edad, casada, católica, con hijos. La señora pues llegó en mala condición clínica. Ella, dentro de sus antecedentes, pues era hipertensa, de más de 10 años de evolución, manejada con enalapril, 20 miligramos cada 12 horas. También pues la paciente era diabética y al mismo tiempo pues la paciente tenía enfermedad del colesterol. Como verán, pues tenía 12 años de ser diabética. Muchos de nuestros pacientes que se presentan con infarto tienen estas mismas características: hipertenso, diabético y colesterol muy elevado. A pesar de que esta pacientita estaba tomando estatinas, que son los medicamentos que bajan el colesterol. No tenía historia quirúrgica, no tenía ninguna cirugía realmente hecha en este tiempo. Siguiente. Su historia social, pues la paciente no fumaba. Este es un factor muy importante. Tenemos muchos pacientes que todavía con el alto conocimiento del tabaquismo sabemos que continúan fumando. Y son los pacientes que son más propensos a tener un infarto agudo de miocardio. Ella no tomaba y en la historia familiar pues había tenido un hermano
que había padecido de un infarto a corta edad, a los 62 años de edad. No tenía ningún tipo de alergias. El tema de las alergias también es importante porque nosotros usamos contraste para poder hacer estos estudios. Si tiene alergia al contraste, pues peligra la vida del paciente. Entonces necesitamos saber exactamente si es alérgica al contraste o no. Ella se quejaba más que todo de dolor torácico. Me acuerdo que ella me cuenta de que el episodio empezó bien temprano, a eso en la madrugada. Empezó con un gran dolor. Este dolor era un dolor típico, porque era un dolor tipo opresivo, que se irradiaba hacia el brazo izquierdo, que se iba hacia la espalda y también se le subía hacia la mandíbula. A pesar de eso, no acudió al hospital. Ella decidió pues, que a lo mejor no era nada y se aguantó toda la noche y hasta en la mañana que volvió a presentar ese dolor, pero esta vez era más severo. Y ahí ella sintió que tenía, bueno, la miraron pálida a su familia y ya sintió el signo de sensación de muerte inminente. Y ya la paciente pensaba que se iba a morir. Y eso fue lo que la llevó pues corriendo a la sala de emergencia del Seguro Social. Siguiente. Y esta es una de las tantas historias, ¿así se presenta con mayor frecuencia, doctor? Fíjese que, mire, dentro de lo que son las guías internacionales de infarto agudo de miocardio, hay 3 cosas que son bien importantes. Una de ellas es el retraso del paciente, que es el retraso que se tarda el paciente en identificar sus síntomas. Muchos pacientes no le paran mucha atención y dicen, no, pues es un dolor, a lo mejor es reflujo, y no van al hospital. Y de repente pues amanecen muertos. Entonces, ese se llama el retraso del paciente y muchas veces es falta de educación. O sea, nosotros necesitamos educar a nuestros pacientes acerca de cómo pueden reconocer sus síntomas, que eso es bien importante. Dolor opresivo, entonces hay que encender las alarmas. Si es un dolor que hay unas veces que le dicen a uno, no, pues fíjate que tenía un dolor aquí de este lado, punzante, me duró 2 segundos, eso no es del corazón. O sea, tiene que ser un dolor que dure aproximadamente 15, 30, 20 minutos y muchas veces se va a presentar con el esfuerzo. O sea, ese es el típico, la angina de pecho, que se presenta con el esfuerzo. Si no se presenta con el esfuerzo, es bastante raro que pueda ser del corazón. Yo estudié en Canadá, la subespecialidad, y allá en Canadá muchos de los infartados era cuando empezaba a caer mucha nieve, porque venían y hacían mucho esfuerzo con las palas para tirar la nieve hacia afuera. Y entonces ese esfuerzo es cuando les pegaba el dolor. Entonces eso era un signo típico. Bueno, retornando a nuestro caso, pues la paciente llegó con una frecuencia de aproximadamente de 88 latidos por minuto, una presión de 150/90 y estaba saturando bastante bien. Se quejaba de dolor torácico. Neurológicamente ella estaba orientada, lúcida. Tenía un Glasgow de 15-15, eso quiere decir de que la paciente pues estaba bien orientada. El cuello, pues no había ingurgitación yugular, nosotros siempre chequeamos las venas del cuello para ver si hay sobrecarga de líquidos. También el corazón pues estaba rítmico, no había presencia de soplos, los pulmones estaban normales, murmullo vesicular conservado y las extremidades no habían edemas. La paciente pues era una pacientita que estaba con un poco de sobrepeso y pues ese es otro factor de riesgo bastante importante, el sobrepeso. Y tenemos que pensar cuando un paciente pues tiene sobrepeso, pues a lo mejor, y si tiene colesterol alto, si tiene hipertensión, eso va añadiendo, y si al final fuma, pues ya, y con dolor bastante típico, pues eso no necesitamos ni hacer un electrocardiograma para decirle que eso es un infarto. Siguiente. Bueno, este es el electro de esa paciente, pues es un electro bastante feo, porque si nosotros vemos en lo que es la cara anterior, pues tiene unas ondas T negativas. Generalmente ondas T negativas de B1 a B6, eso quiere decir cara anterior. Y si cara anterior es la parte donde generalmente hay más mortalidad cuando hay infarto. Si es cara anterior, estamos hablando que la arteria afectada es la arteria descendente anterior, que es la principal. Los americanos le dicen the widowmaker, que es la que hace viuda a la gente, imagínense. Entonces, la verdad que cuando uno ve en un electro ondas T negativas, pues uno tiene que asustarse un poquito y saber que tiene que actuar rápido. Siguiente.
Bueno, al mismo tiempo pues, se le hizo exámenes de laboratorio que todo paciente que llega a un hospital, pues inmediatamente se le tienen que hacer ciertos exámenes. Dentro de lo más importante, pues la creatinina es sumamente importante porque nosotros vamos a poner contraste. Y si el paciente tiene una elevada creatinina y si ponemos demasiado contraste, podemos ocasionar insuficiencia renal. Y entonces tenemos que ser muy cuidadosos con eso. También pues tenemos que identificar si el paciente tiene la glucosa demasiado alta y los exámenes de necrosis. O sea, los exámenes de necrosis son los más importantes, que son de daño al corazón. Esos nos dictan si el paciente realmente está presentando un infarto. Dentro de lo más importantes pues están las troponinas T, que esas troponinas en otros lugares la teníamos nosotros allá, digamos, en Canadá, la que utilizamos era la troponina ultrasensible, que es la troponina que se eleva casi inmediatamente. La que se usa aquí en Honduras es la troponina T normal. Creo yo que solo el Seguro Social tiene troponina T ultrasensible. O sea, tiene cosas buenas el seguro, imagínense. Entonces, la troponina T, eso es, si nos sale muy elevada, entonces estamos hablando de que sí hay un infarto. Pero cuando el paciente tiene muchos síntomas, no tenemos que esperar esos exámenes. Porque esos exámenes hay veces que tardan 1 hora. ¿Para qué vamos a esperar tanto? Con la clínica. Ya, con la clínica siempre tiene que ser la que lleve el caso. Aquí es una foto de lo que es el laboratorio de hemodinamia del Seguro Social. Casi todos los laboratorios de hemodinamia son muy parecidos. Claro, hay ciertas máquinas que son más nuevas que otras, pues. Hay hospitales que tenemos, como nuestra sala del Hospital Militar, una sala bastante nueva y que tiene, pues, ha tenido poco uso y realmente es una de las mejores que hay aquí en Honduras y en Centroamérica. Como verán, la sala consta pues, de un tubo. Ese tubo se va moviendo alrededor del paciente de acuerdo a las imágenes que uno quiera ver. Digamos, si uno quiere ver lo que es la cara anterior, el tubo se mueve hacia la parte craneal. Si uno quiere ver lo que es la cara inferior, o sea, la arteria coronaria derecha, el tubo se mueve hacia la parte inferior. Y así vamos colocando el tubo en diferentes maneras. Porque la visión que nosotros tenemos es 2D, entonces lo que queremos ver es 3D, estar moviendo el tubo en diferentes lugares para poder ver el corazón cómo está siendo irrigado por sus arterias. Vemos que están muy actualizados con respecto al tema y definitivamente usted estudia en Canadá y ha traído también otros avances que más adelante se los contaremos. Nos vamos a una breve pausa comercial y enseguida volvemos con más de este tema. Sí, y ahora que sigue Antes que continuemos con este caso clínico que es muy especial, porque el doctor ya le va a comentar de qué se trata, queremos comentarle que sí ha sido presentado a nivel internacional en Estados Unidos, escogido en Latinoamérica como uno de los mejores casos, el único presentado en Honduras, y el doctor le va a explicar de qué se trata. A lo largo de este programa usted va a ir conociendo a esta paciente. Ya conoció sus antecedentes familiares, personales y demás. Veo que es un paciente hipertensa, diabética, con problemas de dislipidemias y otros. Doctor, cuéntenos un poco acerca del caso, por favor. Bueno, el caso realmente se presentó en el congreso más importante de cardiología intervencionista a nivel mundial. Este congreso se celebra todos los años y es conocido como el TCT, el TCT. En este caso, pues, nosotros armamos todo el caso clínico y se mandó con videos a una terna de 7 especialistas en cardiología intervencionista y ellos escogen de aproximadamente 7,000 casos, escogen cuáles son los mejores casos y solo se escogen 100 casos y caen dentro del segmento CHIP, que son los intervencionismo complejo. Estos intervencionismo complejo quiere decir de que son casos que tienen una tasa de éxito baja y que pocos cardiólogos intervencionistas se meten a este tipo de casos porque pues generalmente el paciente puede fallecer. Entonces, y aquí estamos viendo más del caso clínico. Bueno, generalmente este caso pues empezamos haciéndolo por vía radial.
bueno, aquí en Honduras pues somos varios expertos en la vía radial, entre ellos un colega mío, el doctor Barrientos, yo, y pues lo que hacemos nosotros es usar la arteria radial, que es una arteria que va aquí por la muñeca, y metemos a través de ella un catéter especial. El catéter este lo llevamos hasta el corazón y tomamos fotos a través de ella. Estas son las imágenes del paciente. Aquí lo que estamos viendo es la arteria coronaria derecha. Estamos utilizando un catéter que se llama el JR4 y es el catéter diagnóstico. No sabíamos que tenía esta paciente y entonces empezamos generalmente hacer en la parte diagnóstica. Si podemos ver en la parte de en medio de esa arteria se encuentra bastante lesionada. Lesión nosotros queremos decir que equivale a estrechez. Una estrechez arriba del 70% es severa y la catalogamos prácticamente del 70%. No era la culpable de los síntomas en este momento, porque pensábamos justamente de que podía ser lo que era la parte anterior más bien, que es la coronaria izquierda. Esta es coronaria derecha y es una coronaria derecha bastante grande, dominante, y esta se subdivide en lo que es la arteria descendente posterior y la anterolateral. Aquí es otra imagen de la misma arteria, la coronaria derecha. La estamos viendo que se colorea por contrastes. Si no utilizamos contrastes no se puede ver. O sea, nosotros usamos un equipo especial que es un fluoroscopio y este fluoroscopio pues está emitiendo a través de rayos X, pues podemos ver nosotros la imagen de la arteria ya coloreada por medio del contraste. Ahí estamos, esta es la imagen, esta es una imagen usando el fluoroscopio hacia la derecha y nos da una imagen perfecta de esta arteria. Siguiente, por favor. ¿Cómo se da en estos casos usualmente, doctor? ¿Una arteria, varias, o como en este caso que está prácticamente saturada? Pues desgraciadamente en este caso pues la paciente tenía muchas lesiones y esta es la parte de que sí nos dio miedo. Sinceramente nos dio pavor cuando vimos esto, porque si ustedes ven es una arteria en el comienzo, que es el tronco, tiene una lesión distal del 90%. La arteria que está aquí al lado izquierdo se llama descendente anterior y tiene una lesión del 95%. La de enfrente tiene una lesión del 80% y la circunfleja tiene una lesión del 70%. O sea que tenía lesiones por todos lados. Ahora, ¿qué hacer con este paciente? Paciente con dolor, ¿cómo lo vamos a tratar? Esta es la parte más complicada, porque una vez que tomamos estas fotos, pues nos quedamos sorprendidos, quedamos como, ¿en qué nos estamos metiendo? Pues la paciente tenía una altísima probabilidad de fallecer durante el procedimiento diagnóstico, no solo de tratamiento, aquí solo estamos haciendo el diagnóstico prácticamente. Siguiente, por favor. Y realmente de admirar este caso, por eso es que lo han escogido, o lo escogieron, donde ustedes lo fueron. ¿Cuándo lo fue a presentar, doctor? Fíjese que tuve la oportunidad de presentarlo a finales de octubre. Lo presentamos como el 28 de octubre. Y bueno, es un orgullo porque no habían casos de Latinoamérica, solo había este caso. De los 100 casos, habían de hospitales famosísimos como de Boston, el de Harvard, habían 8 casos de ellos, habían casos de Alemania, de España, y con mucho orgullo estábamos nosotros ahí también. Entonces, pues, el trabajo no solo lo hice yo, sino que también tuvimos enfermeras que colaboraron con nosotros, todo el equipo de hemodinamia del seguro. Pues, tuve otro colega, el doctor Barrientos, que me echó la mano. Estos casos generalmente se mete con otro personal. Si miren esta arteria, miren, es impresionante, si podemos ver la arteria descendente anterior, prácticamente era un hilo lo que tenía la señora. Tenía una lesión del 95%, casi subocluida. O sea, esta pacientita estaba viva, pues de milagro. No entendemos nosotros cómo ella andaba caminando, sinceramente. Sí, realmente es un caso muy impactante. Ahí en la parte proximal es del 95%. Es que es impresionante cómo andaba esta persona así caminando. ¿Y el resultado es inmediato, doctor?
Pues el resultado lo vemos inmediatamente, pues uno que queda viva, eso es lo más importante, que después de un procedimiento de eso, que el paciente quede con vida, porque tiene una gran posibilidad que se pueda morir dentro de la sala de hemodinamia, que pues nadie quiere, como operador, nadie quiere que se le muera un paciente, ¿verdad? Sí. ¿Cuánto tiempo duró esta intervención? Pues aquí solo estamos viendo lo que es la angiografía, no hemos pasado todavía a la parte de intervencionismo. Así es. Vamos a ver. En la siguiente vamos a apreciar la otra lesión que tenía en la parte izquierda. Bueno, no lo pudimos ver, pero también en la parte izquierda, en la arteria circunfleja, tenía otra lesión bastante importante. Vamos a ver si pueden correr ese video, porque sí es unas lesiones bastante llamativas. Desgraciadamente no se pudo correr. Pero bueno, una vez que ya tenemos el diagnóstico, ¿qué es lo que debemos hacer nosotros? O sea, en todo hospital se deben sacar los scores de riesgo y qué procedimiento toca hacer. Entonces, en la actualidad hay un score que se llama el score Syntax, Syntax 2, y esto nos ayuda para tomar decisiones. Si este paciente necesita hacerle una cirugía de corazón abierto, ponerle unos bypass, o si podemos hacerle un intervencionismo percutáneo. El bypass es un procedimiento que también salva vidas, o sea, desgraciadamente, pues se le tiene que abrir el pecho al paciente, pues, y conectarlo generalmente a una máquina extracorpórea donde la circulación va a seguir. Y como verán, pues el score Syntax está bien elevado para el procedimiento de intervencionismo. En ese instante nosotros no teníamos cirujano. Estábamos amarrados porque no teníamos cirujano y teníamos que hacerlo nosotros. O sea, ahí no era de ir a buscar otro cirujano porque ya no había ni tiempo. Entonces ese paciente tenía una alta probabilidad que se podía morir. Y aquí lo reflejamos nosotros con unas preguntas que nos hacemos. En la pregunta, por ejemplo, vemos qué hacer. Le hacemos tratamiento de intervencionismo en la parte de arriba, poner una malla, le damos medicamento. Pacientes a los cuales solo se le da medicamento con enfermedad de tronco, 50% mueren en 6 meses. En la parte de arriba vemos la cirugía de bypass, o como hacen algunos, pues ponernos a rezar, pues, a ver si nos pueden ayudar un poquito. ¿Esta paciente fue preseleccionada? No, este paciente es una emergencia. Esto es una emergencia, pues ahí teníamos que hacerlo, sí o no. Y aquí yo le llamo, le pongo aquí este término, que es el black hole, que es un hoyo negro, porque realmente estamos en un hoyo negro nosotros. Teníamos que estudiar cuáles eran los beneficios y las complicaciones que podía sufrir este paciente. En este caso, pues no contábamos con cirujano, no teníamos cirujano cardiovascular, o sea que teníamos que meternos sí o sí. No teníamos balón de contrapulsación, que es un aparato que nos ayuda al soporte ventricular. Cuando el paciente está chocado, le ponemos un balón de contrapulsación. Esos aparatos yo contaba con ellos en Canadá y en España, pero aquí no teníamos. Estaba mal. Tampoco teníamos un dispositivo que se llama Impella Device. En los hospitales más modernos, pues ese dispositivo vale $40,000. O sea, es un dispositivo sumamente caro que aquí no lo podemos contar con ello. Pero es un dispositivo que salva vidas. Tampoco teníamos un experto en left main, en tronco, al que yo pudiera acudir y decirle, bueno, pucha, nos echas una mano para hacer este caso. No teníamos, o sea, era de hacerlo. También, pues el hospital, no había algún otro intervencionista que nos echara la mano, como les estaba diciendo, y la paciente continuaba con dolor, con una alta probabilidad que se muriera. Igualmente no teníamos lo que se llama el IBUS, que es ultrasonido intravascular, que se utiliza para estos procedimientos. Y no teníamos la tomografía de coherencia óptica. Todos los avances que tienen todos los demás países que presentaron estos tipos de casos. Sí, yo tenía 7 meses de haber venido de Canadá y yo todo eso lo utilizaba. Entonces, me vengo acá y veo que no tengo todo eso, es como, ¿qué hago acá? ¿Qué hago con esta paciente? Y una emergencia. Y una emergencia. Inmediatamente nos sentamos con mi otro colega, pues, y decidimos, ¿qué vamos a hacer? Empezamos a mandar mensajitos a nuestros profesores en el extranjero y todo el mundo nos decía, hey, este caso Yuri, te estás metiendo en un caso duro y posiblemente vaya a fallecer.
Entonces, lo estudiamos y decidimos, bueno, ¿qué técnica vamos a utilizar? Entonces, la técnica, pues, escogimos una que se llama Mini Crush. Que se la presentaremos, se la mostraremos después de esta breve pausa comercial. Quédese con nosotros, por favor, porque tenemos muchísimo más que contarle con respecto a este caso que ha sido exitoso. No nos cambien. Continuamos en Avances en Salud con este caso clínico que realmente impacta. Apenas pudimos ver cómo estaban las arterias del lado derecho, parte del lado izquierdo, pero que todavía el doctor falta que nos comente qué fue lo que hizo con respecto a la cardiología intervencionista. ¿Un procedimiento, doctor? Bueno, el caso ameritaba hacerlo inmediatamente. O sea, no teníamos oportunidad de venir y decir, bueno, vamos a hacerlo en un mes o 2 meses, porque la paciente, la vida de ella corría mucho peligro. Después de meditarlo, decidimos que la mejor técnica que íbamos a poder utilizar iba a ser poner 2 stents, que son 2 mallas metálicas, en este caso con fármaco, porque son stents especiales, farmacoactivos. Lo íbamos a poner con una técnica que se llama Mini Crush, que son técnicas que realmente solo se hacen en otros países, pero aquí era la primera vez que se iba a hacer en tronco. O sea, hay otros colegas que lo han hecho en otras bifurcaciones, pero en tronco no se había hecho. Y era hacerlo de manera de... Más dificultoso. Más dificultoso y ponerlo como que fuera en pantalón. O sea, teníamos que oprimir, prácticamente oprimir uno de los stents hacia a un lado, utilizando que quedara como que fuera un pantalón. Es lo más sencillo de decirlo, porque es una técnica bien difícil. Ahorita vamos a ver cómo se hizo esa técnica. ¿Con esa técnica se trabaja tanto del lado derecho como del lado izquierdo del corazón? No, solo se trabaja bueno, podemos utilizarla en diferentes bifurcaciones, pero en tronco solo existe un tronco que es el lado izquierdo, entonces había que hacerlo ahí en ese. Y también para esta técnica lo que se requiere es que una de las arterias, como era en trifurcación, o sea que eran 3 que estaban dañadas, a las 3 le íbamos a poner un cable, que es un cablecito. A las 3 iban a quedar protegidas. Entonces teníamos que trabajar con 3 cables y además teníamos que avanzar todo nuestro instrumental, como ser balones primero, para poder hacer una cuestión que nos llamamos kissing balloon. Y después del kissing balloon nos tocaba subir los stents y a través de usar unos balones íbamos a impactar los stents dentro de la arteria para que estos quedaran bien adosados. Y por último, teníamos que usar otros tipos de balones, que son unos balones que se llaman NC, que estos balones se usan, le podemos meter bastantes atmósferas de presión para que el stent quede bien pegado a la pared. Entonces, era una técnica bastante compleja, porque tener todo ese material dentro de espacios que solo miden 3 milímetros, entonces es un poco más complicado. Además que hay veces quedar atrapados los balones dentro de las mismas mallas. Y si queda un balón atrapado ahí, es casi la muerte, o hay que hacerle una cirugía de corazón abierto lo más rápido posible. Entonces, es una técnica muy especial, hay que practicarla, hay que saberla, y nosotros pues la estudiamos bastante bien, y gracias a Dios pues que en nuestra formación yo había tenido la oportunidad de hacerla. Entonces, pues me recordaba bastante bien de cómo se podía hacer. Doctor, ¿cuánto tiempo tardaron y quiénes han sido los médicos involucrados? Porque sabemos que hay anestesiólogos, personal de enfermería y otros, de repente, colegas que pudieron ayudar en todo este proceso. Fíjese que tuve la oportunidad de compartir este caso pues, con un colega que se llama Jorge Barrientos, y la verdad que hicimos una buena dupla. En esto del intervencionismo muchas veces uno tiene que trabajar en equipo, como en todo. Si uno trabaja solitario, pues muchas veces las cosas salen mal. Y cuando son casos complejos, tener una persona al lado de uno que también tiene experiencia, pues eso vale la pena. Desgraciadamente nuestro personal de enfermería en ese instante tenían 6 meses de formación, tenían muy poco tiempo de formación, pero pusieron todo el empeño para que el caso saliera adelante. Pues también contamos con un anestesiólogo pues, que nos brindó la ayuda oportuna, la sedación del paciente para que el paciente no sintiera todo lo que le estábamos haciendo. Bueno,
si podemos ver en la parte, una anterior, por favor, disculpe. Bueno, ahí volvimos a tomar, en este caso ya estamos utilizando lo que son las guías para el intervencionismo. Estas son guías un poco más grandes y tomamos varias fotos del mismo caso para saber exactamente dónde íbamos a poner nuestro instrumental. La siguiente, por favor. Entonces, si ustedes pueden apreciar bien ahí se ven que están 3 guías metidas dentro de diferentes arterias. Una va hacia la descendente anterior, otra va al ramus intermedio y otra va a la arteria circunfleja. Estas 3 guías pues, nos sirven para llevar todo el material que necesitamos hacia la arteria y poder utilizar los balones para inflarlos dentro de la arteria y donde están las estrecheces, poder eliminar esa estrechez. Pero el balón se ha comprobado que solo usar los balones no tiene buen resultado, porque generalmente un 30% de estos pacientes donde solo se utiliza el balón van a regresar otra vez estenosados. Entonces por eso que necesitamos poner mallas. Si no se ponen este tipo de mallas, pues la estrechez va a regresar. Ahora, los stents han evolucionado. Los stents al principio eran unas mallas bien toscas, eran difíciles de llevar. Ahora estas mallas son de una aleación que se llama cromio cobalto. Entonces son más maleables, pueden pasar por diferentes curvas de las arterias y como ven ahí, en ese instante ya estábamos nosotros utilizando los balones. Estamos, como se ve en negro ahí, estamos abriendo los 2 balones al mismo tiempo prácticamente. Y decidimos que las arterias que íbamos a atacar era la arteria descendente anterior y el ramus intermedio, que eran las 2 que estaban más críticas, y el ramus circunflejo lo íbamos a dejar. Para eso utilizamos unos balones que se llaman semicomplacientes de 2.5 por 20 milímetros, o sea, son pequeños, pero dentro de las arterias pues son considerables. Estos los utilizamos 2 balones y esos 2 balones los abrimos a presión a 12 atmósferas. Tampoco uno puede ponerle mucha atmósfera porque puede peligrar romper la arteria. Entonces, en ese instante, pues como verán, ahí están cuando se están abriendo los 2 balones al mismo tiempo. Si se aprecia prácticamente en la parte, y miren, ese es el resultado. Ahí ya teníamos ya había cambiado. Aquellas estrecheces horribles que se miraban ya no estaban. Y hay irrigación. Ya sí. estaba mejor irrigación, pero solamente habíamos utilizado los balones. Ahora venía la parte más compleja, llevar los stents. Para eso utilizamos 2 stents que serán farmacoactivos. Estos son stents que llevan un fármaco, generalmente sirolimus, y este fármaco pues hace que no haya proliferación endotelial dentro de la arteria, una vez que ponen el stent dentro de la arteria. Ahí es donde estamos ya desplazando el primer stent, que es en la arteria descendente anterior, y el otro en pantalón, que ya lo estamos poniendo en la parte en medio. Ahí estamos inflándolo, ¿ve? Y nos estamos dando cuenta que toda la circulación quedó bien y miren que quedó súper bonito, o sea, quedó precioso. Ahí estamos ya inflando el otro stent en el ramus intermedio, que es una arteria bastante grande en este caso. Muchos pacientes no tienen esa arteria, pero en este caso sí lo tenía y si vemos que es una arteria que es... Y miren que o sea, ahí ya estaba mejorando mucho la circulación, ya teníamos el control del caso prácticamente. ¿De qué material es este stent y cuánto es el tiempo de vida? Bueno, los stents quedan ahí para todo el resto de la vida, o sea, eso no se quita ni se puede mover, eso se vuelve parte de la arteria. Pero, bueno, eso es para toda la vida y no se va a poder. ¿Podría existir riesgo de reacción a cuerpo extraño del metal o al material? Fíjese que estos son material bastante inocuo y la verdad en muy pocas ocasiones lo vemos. Lo que sí vemos es restenosis. Si usamos un stent metálico va a haber más restenosis. Un metálico quiere decir de que no tiene fármaco. Ahora, el precio entre un stent metálico y un stent con fármaco activo, pues varía bastante. Estamos hablando que un stent metálico vale unos $800, pero un stent fármaco activo anda alrededor de $2,000. Entonces, todo este material es muy caro. O sea, son materiales que una persona
acudiendo a un hospital privado, mucha gente no los puede pagar. Este procedimiento lo realizó en el Instituto Hondureño de Seguridad Social. Con mucho orgullo, pues se realizó ahí en el Instituto de Seguro Social. Si ponemos una atrás, por favor. Para terminar el procedimiento teníamos que sacar los cables y volverlos a meter, porque si no los cables quedaban atrapados dentro de los stents. Ese procedimiento se llama exchange wire, que es cambio de... Pero para poder pasar otra vez por todos los struts metálicos del stent es bien complicado. Entonces tuvimos que utilizar una guía especial para poder pasar a través del metal. Y una vez que pasamos por ahí, inflamos otra vez 2 balones. Inflamos primero para abrir el strut del stent. Una vez que ya lo tuvimos abierto, pasamos 2 balones que se llaman NC y los inflamos a bastante presión para que quedara súper adosado con la pared de la arteria. Y gracias a Dios pues quedó exitoso. Y ahí estamos viendo pues ya el procedimiento finalizado, donde hacemos los 2 kissing. Y como verán ahí, pues nada que ver cómo empezó. El paciente pues quedó muy bien, muy... ¿Esta paciente tiene que estar anticoagulada de por vida? Fíjese que desgraciadamente esa es otra de las cuestiones, de que no es anticoagulada, sino con antiplaquetarios. Los antiplaquetarios son fármacos que ponen la sangre bien realita también. Pero nosotros aconsejamos en pacientes que han sido intervenidos del tronco que tengan los antiplaquetarios por mucho tiempo. Generalmente se aconseja 1 año, pero en este tipo yo creo que se pueden dejar por bastante tiempo. Bueno, pero le salvó la vida, que es muy importante, sí, riesgo-beneficio. Sí, y después riesgo-beneficio, la verdad. del consejo comercial, el doctor le seguirá comentando acerca de este lindo caso clínico. No nos cambie. El pronóstico de vida de esta paciente, ¿cómo está ahora? Muchos se preguntan, ya le dijimos que fue un caso exitoso, pero el doctor nos va a comentar con respecto a la paciente y cómo está en la actualidad. Doctor Chávez. Bueno, la paciente pues está con vida, que eso es, empezando por ahí, es lo más importante. Así es. La sintomatología ha mejorado bastante. 6 meses después de ese procedimiento se intervino la coronaria derecha, porque había quedado, esa no la tocamos, porque no podemos arreglar todas las arterias al mismo tiempo. El peligro es muy grande de que la mandemos a insuficiencia renal. Entonces tenemos que, la derecha pues era un poco más fácil de hacer y también se hizo y la verdad que ahora pues está bastante bien la paciente. En esta época del año, doctor, donde sabemos que hay una alta incidencia de todo tipo de enfermedades, pacientes que no eran hipertensos debutando con esta enfermedad o que no se daban cuenta, prediabéticos, pseudodiabéticos, en fin, y muchos que tal vez están en este momento asintomáticos, pero que probablemente en enero o en algún momento, y no queremos que por una emergencia, lleguen a tener un infarto. Pacientes, recordemos que hipertensión, diabetes, problemas de colesterol y triglicéridos son asintomáticos o no dan síntomas en la mayor parte, en varios de los casos. Y el doctor está hablándonos también de prevención, porque todo esto se puede prevenir a tiempo, doctor. Exactamente. La enfermedad del corazón, pues hay varios factores que son los factores modificables. Y entonces dejar de fumar, cuidarse el peso, hacer ejercicio. Me da risa que muchos de nosotros decimos ya a final de año, no, pues como resolución de año nuevo voy a hacer ejercicio. ¿Por qué no empezar antes? ¿Por qué no empezar ya desde ahorita? Mañana mismo, empezar a hacer ejercicio. Hay muchos de nosotros que también nos escudamos en el trabajo. No, es que trabajo demasiado y no tengo tiempo. Y no debe ser así, uno tiene que hacer tiempo para todo porque desgraciadamente sin salud no hay trabajo tampoco. O sea, una persona enferma no va a rendir nunca en el trabajo. Entonces, podemos prevenir todo eso para que no lleguemos al infarto. Ya una vez un corazón dañado, pues ya no es lo mismo. Desgraciadamente, ya un paciente infartado, pues la recuperación es larga, si queda con vida, ¿verdad? Si tiene la suerte de quedar con vida. Porque, bueno, el viernes pasado un paciente falleció por un infarto. Entonces, bueno, también tenemos el caso reciente pues, de
del señor Ferrari, también otro infarto. Y así son todos los días, solo es de abrir el periódico y fijarse bien, y todos los días hay gente que muere del corazón. Entonces, mi consejo es, traten de dejar de fumar, hagan ejercicio, saquen a sus hijos a caminar, saquen al perro a caminar. O sea, hay muchas maneras de poder hacer ejercicio. Yo creo que, bueno, tener una vida más saludable, ese es mi consejo. Nos tenemos que ir nuevamente y venimos a cerrar Avances en Salud. Quédese con nosotros. Llegando al final de Avances en Salud, como siempre, estamos muy agradecidos porque usted siempre está en sintonía de Avances en Salud, de lunes a viernes, durante todo el año. Y nos estamos enfocando en prevención en salud, y más en esta época del año. Le agradecemos a un gran médico, realmente un médico muy estudioso, que trabaja en pro de la salud, del bienestar, de salvar vidas de sus pacientes, el doctor Yuri Vázquez. Él es cardiólogo intervencionista con estudios en Canadá. Ustedes lo pueden contactar en el Hospital y Clínicas Viera. Sus números de contacto han aparecido a lo largo de Avances en Salud en su pantalla. Vale la pena cuidarnos, chequéese. Si usted es hipertenso, si es diabético, si nunca se ha chequeado su corazón, paciente de la tercera edad, bueno, tendremos varias indicaciones, y nunca se ha chequeado, creo que es un buen momento, nunca es tarde. No es que voy a comer y voy a llegar hasta en enero, podría ser tarde. Nuestra salud vale la pena. Con un ahorrito o con nuestros aguinaldos, nosotros perfectamente lo podemos invertir en nosotros mismos y no dejar atrás nuestra salud por un estreno, por la comida, que al final eso va a estar ahí y se puede recuperar. Nuestra salud se va deteriorando, nuestra calidad de vida y nuestro tiempo de vida también. Doctor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Bueno, muy agradecido por la invitación, y le mando saludos a una de mis hijas que mañana cumple años, a Elena María Vázquez. ¿Lo están sintonizando, doctor? Me están viendo, entonces eso espero. Bueno, muchísimas gracias, doctor, y muchas felicidades a su hija. A ustedes que están en sus hogares, también le invitamos a que continúen en sintonía de la programación especial de Televisión Educativa Nacional, Canal 10. Buenas noches.